Algunas escenas de este programa han sido recreadas. En todo el país, varios jóvenes eran asesinados a sangre fría. El asesino atacaba de forma inesperada. Sus ataques no eran provocados. Su única motivación era el odio racial. Y después de matarlos, desaparecía. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. Cuando un francotirador en Utah comenzó a seleccionar a afroamericanos para asesinarlos, las autoridades iniciaron una amplia investigación. Con pocas pistas y sin testigos, las probabilidades estaban en su contra, y no tenían idea dónde el asesino mataría de nuevo. Soy Jim Castron, exdirector de la oficina del FBI en Nueva York. Las violaciones de los derechos civiles son un delito federal, por lo que los asesinos se convirtieron en asuntos del FBI. La investigación pronto se convirtió en una cacería a nivel nacional de un asesino en serie errante. El objetivo: Salt Lake City, Utah. En una noche de agosto de 1980, 4 jóvenes caminaban por Liberty Park disfrutando los últimos días del verano. Ted Fields, de 20 años, y David Martin, de 18, salían de su práctica en un coro. Terry Errol había empezado a salir con David unas semanas antes y le había arreglado una cita a su amiga Karma Ingersoll con Ted. Esta era su primera cita. Los 4 se habían reunido para trotar en el parque, pero prefirieron caminar y conversar. Estaban muy entretenidos como para notar a un hombre que los observaba a través de la mira de su rifle. Cuando David Martin cayó de rodillas, los demás pensaron que estaba bromeando. Entonces Terry sintió que algo le punzaba el brazo y supo que sucedía algo mortalmente serio. Ted le gritó a las chicas que se cubrieran mientras trataba de ayudar a su amigo. Entonces a él también le dispararon. La policía y las unidades de rescate corrieron a la escena. David Martin, apenas con vida, fue llevado deprisa al hospital, pero murió horas después a causa de 3 heridas de bala. Ted Fields, el hijo de un capellán de la policía, estaba muerto. Los testigos le dijeron a la policía que escucharon disparos provenientes de un edificio abandonado al otro lado de la calle, pero nadie vio cuando hicieron los disparos y nadie vio al pistolero. Los detectives hablaron con Terry Elrod en un centro de asistencia cercano, donde estaba siendo tratada por su herida. Todavía estaba muy conmocionada, pero les dijo a los investigadores lo que pudo recordar. Cuando ella y sus amigos llegaron a la intersección, creyó escuchar fuegos artificiales. ¿David? ¡David, deja de bromear! David se desplomó y ella sintió una raspadura en su brazo. ¡Deprisa! ¡Corran! Ella vio sangre y entonces se dio cuenta de que David estaba gravemente herido. Después de David. Mientras ella contaba su historia, recordó algo que sucedió unos minutos antes del tiroteo. El grupo casi fue golpeado por un auto que iba en sentido contrario por una calle de un solo sentido. Pero ella no pudo identificar la marca, modelo o matrícula y nunca vio al conductor. El detective de Salt Lake City, Don Bell, no sabía por qué los jóvenes fueron atacados. Eran hombres jóvenes, nunca habían tenido problemas con la policía, no existía un motivo relevante. No sabíamos si estaba relacionado con las chicas o con ellos, o simplemente un caso de identidad errada. Por la mañana, la policía regresó a la escena del crimen para realizar una búsqueda más exhaustiva.
En un campo frente al parque, la policía encontró huellas de neumáticos. Sí, bien. Las técnicas forenses las fotografiaron y midieron. Cerca de las vías, la policía recuperó 6 casquillos de balas. Justo aquí. Bien. Los testigos dijeron que habían escuchado que los disparos provenían del edificio abandonado. Ahora los detectives creían que lo que escucharon fueron los ecos. El tirador, al parecer, se había escondido en los arbustos, a la espera de que el cuarteto pasara y estuviera al alcance de los tiros. La policía hizo coincidir los casquillos con las balas que mataron a los 2 jóvenes. Enviaron la evidencia al laboratorio de balística del FBI en Washington, D.C. para determinar el tipo de arma que el asesino utilizó. Eso tomaría tiempo. Los investigadores intentaron encontrar otras pistas sobre la identidad del asesino. Bell comenzó con los miembros de la familia de las víctimas. En particular, el padre de Terry Elrod parecía ser un posible sospechoso. ¿Me estaba buscando? T. Elrod lideraba una pandilla de motociclistas violentos y estaba molesto porque Terry estaba saliendo con un hombre negro. Los detectives tardaron 3 días en localizarlo. Cuando lo encontraron, accedió a ser interrogado. Los investigadores fueron muy minuciosos con Mi él. esposa, no voy a tolerar esto. Dijo que había estado en un viaje de excursión al río y que sus amigos podían respaldar su historia. ¿Yo lo hice? ¿Por qué? Siéntese. ¿Por qué? Solo ¿Estoy siéntese. arrestado o algo así? Los detectives no estaban muy convencidos. Le pidieron que hiciera la prueba del Vamos a polígrafo. averiguarlo. Ahora siéntese. Pasó la prueba y su coartada fue corroborada. La policía no tenía más sospechosos. Regresaron a la escena del crimen en Liberty Park para investigar el vecindario. Un residente, Gary Spicer, le dijo a los investigadores que había visto algo sospechoso temprano esa noche. Un auto se había estacionado cerca de su casa y él salió a investigar. Oye, tú, Él vio a un hombre empacando o desempacando algo en la cajuela del auto. ¿qué haces? ¿Qué haces en mi vecindario? Spicer le preguntó qué estaba haciendo, pero el extraño simplemente cerró el maletero y se alejó. Spicer no vio su cara, pero le dijo a los investigadores que era un hombre blanco y esbelto. Describió el auto como un Camaro con partes cromadas. Los detectives pensaron que la información era prometedora, ya que el auto estaba estacionado cerca de donde habían encontrado las huellas de los neumáticos. Dos días después de los asesinatos, la policía no parecía estar muy cerca de resolverlo. La cobertura en la prensa se intensificó y la indignación de la comunidad aumentó. Nunca habíamos tenido un homicidio similar en Salt Lake City. Nunca antes habían disparado contra personas, en especial jóvenes muertos a balazos a mitad de una intersección. Todos querían información sobre los asesinatos, querían saber si se relacionaban con la raza. Como existía una posible violación a los derechos civiles, la preocupación creció en el Departamento de Justicia. Se designó al fiscal federal adjunto Steve Snarr para supervisar el caso. Los miembros de la comunidad negra estaban muy preocupados y se preguntaban si eso tenía una motivación racial, pero en ese momento no había respuestas claras. El agente especial del FBI, Curtis Jensen, de la oficina de Salt Lake City, fue asignado para apoyar a los investigadores del lugar. La primera vez que escuché sobre este caso me indigné. Causó una gran preocupación no solo entre la comunidad negra, sino sobre toda la comunidad y la ciudad de Salt Lake City. Sintieron que había un asesino suelto y que podría volver a suceder. A medida que crecía la presión de la comunidad, los resultados de las pruebas del laboratorio de balística del FBI en Washington, D.C. ofrecieron a los investigadores una nueva pista. Los examinadores determinaron que el arma usada había sido un rifle de 6 tiros, quizás un Marlin o un Greenfield 30-30. Luego de ubicar tiendas de armas y anuncios clasificados de compras recientes, los investigadores dieron con 150 armas que coincidían con la descripción.
Las probaron todas. Ninguna había disparado las balas de la escena del crimen. Por ahora era probable que el agresor hubiera huido del área y tal vez del estado. Así que el FBI envió teletipos a todas las agencias locales y federales del país, dando detalles del crimen, incluso del arma y los casquillos. Con solo la matrícula y el registro. Aún sin sospechosos, se ofreció una recompensa de $50,000 para fomentar la ayuda del público. Las llamadas fueron numerosas. Todas se revisaron, ninguna dio resultado. Muchos de los que llamaron buscaban el dinero y no ofrecían nada sólido. Pero una llamada les llamó la atención. Una mujer joven afirmó que tal vez conocía al asesino. Ella se identificó como Mickey, una prostituta a tiempo parcial. Ella estaba reacia a hablar con la policía hasta que el detective Bell le aseguró que no le harían cargos si venía a una entrevista. Era una estudiante universitaria con problemas económicos, así que 2 días a la semana iba a trabajar en una calle frecuentada por prostitutas. Mickey le contó al detective sobre un hombre que había conocido en agosto cerca del día de los asesinatos. Caminaba por la calle cuando un hombre en un Camaro se detuvo y le preguntó si quería ir a una fiesta. Ella no había planeado trabajar en la calle ese día, así que se rehusó. Él le dijo que iba a valer la pena. Ella cedió porque necesitaba dinero y el hombre no parecía peligroso. Hablaba con acento sureño y se presentó como Bill Hackman. La llevó al motel Regal Inn. Oye, ¿qué haces? Alistándome. En la habitación, Mickey notó que Hackman tenía armas. Describió 2 armas largas que dejó en una esquina y una pistola plateada. Hackman no las mencionó y Mickey tuvo miedo de preguntar. También dijo que el hombre tenía tatuajes en ambos brazos. En su antebrazo izquierdo tenía un águila norteamericana. A la derecha, la muerte. Luego de su estadía en el motel, Hackman se ofreció a invitarla a almorzar y luego la llevó a su casa. En una intersección camino al restaurante, él sacó su pistola y dijo algo que ella nunca olvidaría. ¿Qué le pasa a ese negro? Le explicó que era un asesino a sueldo contratado por el Ku Klux Klan y le dijo, ¿quieres que mate a esos negros? Ella dijo, guarde el arma. Estaba muy preocupada por lo que iba a hacer. Luego él dijo, es muy fácil, ya lo he hecho antes. Tú solo te acercas, le disparas y sigues caminando. A todos les preocupa que caigan, nadie te presta atención. Mickey estaba aterrorizada, pero pudo convencerlo de que no matara al peatón. Después, Hackman la dejó en su departamento, donde también conoció a su compañera de cuarto. Bell se preguntó si Mickey era confiable o solo otro testigo falso que buscaba el dinero de la recompensa. Incluso si su historia era cierta, el papel de Hackman en el caso no estaba claro. Está bien, tómalo. ¿Tenía eso que ver con nuestro caso o solo era un tipo pavoneándose por la ciudad tratando de impresionar a una prostituta a tiempo parcial con su trabajo como asesino a sueldo? Si Mickey podía identificar las armas que vio en la habitación del motel, su historia tendría más peso. Más si identificaba un rifle Glenfield Marlin que el FBI identificó como el arma homicida. ¿Era como este? Mickey le dijo a Bell que no sabía mucho de armas de fuego y que no miró las armas con atención. Si tuviera que identificar alguna de El detective insistió en que lo intentara. Pero las que ella eligió de las fotos no coincidían con el arma homicida. La historia de Mickey parecía otro callejón sin salida. A pesar de sus dudas, Bell la citó a ella y su compañera de habitación para que trabajaran con un dibujante de la policía. Mientras tanto, los investigadores siguieron analizando los cientos de pistas que llegaban. La presión pública aumentaba. La comunidad temía que el francotirador pudiera atacar de nuevo, y la policía no sabía que ya lo había hecho. Tres semanas después del doble asesinato de 2 jóvenes negros en Salt Lake City, la identidad del asesino seguía sin conocerse.
Luego la investigación dio un giro inesperado. Las autoridades locales recibieron una respuesta a los reportes enviados por el FBI. Sargento Bell. La policía de Cincinnati investigaba un doble asesinato similar no resuelto ocurrido hacía 2 meses antes. Una noche de junio de 1980, Dante Brown, de 13 años, y Darrell Lane, de 14, caminaban hacia una dulcería cerca de sus casas. No vieron al hombre que los observaba. La maldad los golpeó al instante. No tuvieron oportunidad. La policía de Cincinnati corrió a la escena del crimen. Encontraron a Darrell Lane muerto. Dante aún vivía, pero estaba grave. Ambos jóvenes recibieron 2 disparos. No. Acabamos de llegar. Estamos revisando. Los oficiales hablaron con los vecinos, esperando que hubieran visto algo, sin resultados. El detective Mike O'Brien de la policía de Cincinnati recuerda que el forense les dio a los investigadores su primera pista. El médico forense ya estaba en la escena del crimen y había realizado un examen post-mortem en uno de los jóvenes y pudo indicar la trayectoria y el lugar desde donde le dispararon. El médico forense los ubicó en el puente del tren a 25 metros de distancia. La policía revisó el puente. Entre los arbustos recuperaron 4 casquillos de rifle vacíos. Los analistas de balística determinaron que se dispararon desde un rifle de carabina Roger 44. Habían pasado meses desde el doble asesinato en Cincinnati y los detectives no tenían sospechosos. Nadie sabía por qué alguien querría matar a los adolescentes. Esto no era un homicidio típico. Tienes 2 niños de 13 y 14 años de edad que reciben disparos al estilo de un francotirador sin motivos claros. 2 niños en camino a una dulcería. Con razón, la ciudad y el vecindario estaban alterados. Cuando O'Brien se enteró del francotirador de Salt Lake City, invitó a los detectives a Cincinnati a comparar los casos más de cerca. Para el detective Bell de Salt Lake City, la conexión fue significativa. Reveló a un tipo de asesino no conocido antes de 1980. Cuando supimos esta información, nos convencimos de que estábamos lidiando con el mismo asesino. De hecho, este fue nuestro primer contacto real con lo que ahora conocemos como el asesino en serie viajero. Este era un concepto nuevo para todos. No solo en Salt Lake City, era un concepto nuevo en cualquier parte del país. Los asesinos que viajaban por todo el territorio. Mientras la policía de ambos estados se reunía en Cincinnati para buscar respuestas, el detective Bell de Salt Lake City siguió la pista que dio la prostituta Mickey. Ella dijo que había ido con un hombre llamado Bill Hackman al motel Regal Inn. Él tenía unas armas y conducía un Camaro, como describieron testigos cerca de la escena del crimen. En el motel, Bell encontró una tarjeta de registro firmada por Hackman y fechada el 16 de agosto, 4 días antes de los asesinatos. La dirección que Hackman indicó estaba en Kentucky. Hicimos que el FBI cotejara el nombre a través de su base de datos. No tenían nada con ese nombre, así que estábamos casi seguros de que lo que él había escrito en esa ficha era falso. Los laboratorios del FBI en Washington, D.C. ubicaron tarjetas de huellas dactilares archivadas, pero no encontraron ninguna. También analizaron la caligrafía de Hackman y notaron unas características únicas que facilitarían su identificación. No tenían pruebas de que él fuera el asesino, pero eso era la única pista que tenían. Era una posibilidad remota,
pero un equipo de 20 detectives se dispersó para buscar en otros moteles en el área. Llevaban copias de la tarjeta que Hackman llenó en el Regal Inn, esperando que coincidieran con su letra, por si usaba un alias diferente. El agente Jensen recuerda la búsqueda exhaustiva. Se hizo la búsqueda en todas las habitaciones de moteles, desde Ogden, 50 kilómetros al norte de Salt Lake, hasta Provo, 50 kilómetros al sur, y se localizaron unos 8 moteles donde este sujeto se había alojado, usando nombres falsos, cada uno diferente, direcciones falsas y números de matrícula falsos para su auto. Los investigadores del lugar también descubrieron que el sospechoso se había quedado en el motel Scenic el 20 de agosto, el día de los asesinatos. Estaba a 9 cuadras de los tiroteos en Liberty Park. El número... Aunque Hackman se registró con nombres diferentes en cada motel, los laboratorios del FBI confirmaron que la caligrafía era la misma. Una de las fichas reveló una huella digital. Pero una revisión en la base de datos nacional de huellas dactilares no arrojó nada. ¿Este es uno de los registros de su motel? En el motel Sandman encontraron otra pista. Preguntas. Los detectives descubrieron que en su tarjeta de registro declaró un Camaro con su número de matrícula. Bien, aquí veo un número de matrícula. Pero el propietario del motel había escrito un segundo número de matrícula a un lado. Ese número era el número correcto. Debía tener más de 70 años, quizás 80. Salía todas las madrugadas a eso de las 3 de la mañana con todas las hojas del registro del motel y pasaba junto a todos los autos para comprobar los números de matrícula contra sus tarjetas porque estaba seguro de que sus huéspedes se robarían una almohada o una toalla. Cuando el propietario cotejó las placas del Camaro de Hackman con su ficha, los números no coincidían. Así que escribió los números correctos de Kentucky en el margen de la tarjeta. Una búsqueda en los registros reveló que la matrícula y el Camaro pertenecían a un miembro de una familia prominente de Louisville, Kentucky. Los detectives de Salt Lake City compartieron su hallazgo con los detectives en Cincinnati. Sí, soy Mac O'Brien. ¿Cómo está? De inmediato respondieron a Louisville y contactaron a la agencia policial allí y rastrearon al propietario real, registrado de este auto. De hecho, él había vendido su auto a otra persona unos meses antes. El hombre de Louisville mostró a los detectives el recibo de venta. La policía anotó el nombre del comprador, el kilometraje del auto y su marca de neumáticos. Pero los problemas no habían terminado. El comprador había usado un nombre falso. El vendedor trabajó con un dibujante de la policía para hacer un retrato del comprador, un hombre blanco esbelto con acento de Kentucky. Sí, creo que así es. También en Salt Lake City, Mickey y su compañera hicieron para los detectives un retrato hablado del hombre que se hacía llamar Hackman. Al mismo tiempo me reuní con Mickey, la prostituta a tiempo parcial, y su compañera de cuarto. Esta en realidad era una artista, una joven estudiante de arte, e hizo un retrato a mano alzada para empezar. Luego le preguntamos si podía trabajar con nuestro dibujante, y lo hizo, y juntos realizaron un retrato de este hombre. Hola, Ron, ¿cómo te va? Bien, ¿y a ti? Muy bien. ¿Qué encontraste? Cuando el retrato hablado llegó de Louisville a Utah, los detectives compararon las dos imágenes. Hola, ¿cómo están? Buenos días, Ron. Bien, tomen ¿Cómo asiento. están? En verdad eran similares. Los investigadores ahora tenían el rostro del supuesto asesino en serie. Los investigadores estaban a la casa de un asesino en serie que había asesinado a 2 jóvenes afroamericanos en Cincinnati y a 2 más en Salt Lake City. Ahora tenían un retrato de su sospechoso, pero el detective a cargo, Don Bell, aún no tenía un nombre, ni evidencia sólida que lo conectara con los asesinatos. Manos a la obra. No teníamos nada para acusarlo, sin embargo ubicamos un motel donde se alojó aquí en Salt Lake City por 2 noches. Como se fue sin pagar, de inmediato solicitamos una orden de arresto que nos fue otorgada y lo acusamos de estafar a un posadero por no pagarle. Emitimos esa orden bajo cada nombre que habíamos encontrado en las tarjetas de registro de todos los moteles. Sí, eso es.
El FBI ingresó la orden, la matrícula y todos sus alias en el CNIC, Centro Nacional de Información Criminal, una base de datos informática que vincula más de 57,000 despachos legales en todo el país. El 25 de septiembre de 1980, más de un mes después de los asesinatos en Salt Lake City, la base de datos del FBI dio resultados. Cuando unos oficiales del condado de Boone, Kentucky, llegaron a un motel local para arrestar a un par de ladrones de joyas, el gerente les dijo que uno de sus clientes se quejaba de las luces y el ruido de sus vehículos. 7 o 8 patrullas en el estacionamiento con las luces encendidas y las radios a todo volumen, y una persona que estaba en el motel se molestó por todo el ruido y llamó a la oficina del gerente y le dijo qué estaban haciendo los policías allí. ¿Por qué hacen tanto ruido? Voy a irme si no se callan. Entonces el gerente salió y se acercó a uno de los oficiales del condado de Boone y le dijo, hay un inquilino muy molesto por el ruido que están haciendo. Cuando el sargento preguntó quién se quejaba, el gerente nocturno le dijo que las llamadas provenían de la habitación 80. Intrigado, el sargento cotejó la matrícula registrada del Camaro con el hombre en esa habitación. El resultado de la computadora vinculada a la base de datos del FBI arrojó la orden de arresto de Utah. Los oficiales del condado de Boone fueron a la habitación 80. Un hombre esbelto y blanco con acento sureño abrió la puerta. En el interior, los oficiales vieron 2 escopetas en la cama. Lo esposaron y se lo llevaron para interrogarlo. Esta vez el fugitivo se registró con su nombre real, Joseph Paul Franklin. Notificaron a los investigadores de Salt Lake City que tenían a su hombre. El detective Bell y su colega salieron en el siguiente avión a Kentucky. Pero cuando llegaron, el alguacil del condado de Boone les tenía noticias alarmantes. El fugitivo había escapado de su celda de resguardo. En algún momento del interrogatorio, el detective dejó la habitación un momento para buscar algo de beber para el sujeto y para él mismo. Y fue ese el momento que este individuo aprovechó para intentar escapar por la ventana, lográndolo. Los investigadores aún tenían su Camaro, sus armas y su billetera, que contenía su licencia de conducir y su foto. El detective Bell de Salt Lake City recordó lo parecida que era su foto a los 2 retratos. Ver esa licencia fue casi espeluznante. Casi parecía que el retrato que se había hecho en Kentucky y el que hicimos aquí en Salt Lake City los habíamos realizado con la licencia de conducir de Joseph Paul Franklin. Pero el presunto asesino en serie aún les llevaba la delantera. El FBI emitió una orden federal por vuelo ilegal para eludir enjuiciamiento. Los investigadores esperaban que las acciones del FBI pudieran detener al asesino antes de que atacara de nuevo. El rostro y la descripción del fugitivo inundaron los medios de comunicación a nivel nacional. El agente Jensen encabezó la cacería del FBI. Casi de inmediato fue incluido en la lista de los 10 más buscados por su notoriedad y debido a la gravedad del crimen, por el hecho de que era sospechoso no solo en este crimen, sino en el asesinato de varios hombres negros a lo largo de Estados Unidos. Estos eran casos que no se habían resuelto. Para entrar en la lista de los fugitivos más buscados, el archivo de Franklin fue seleccionado entre muchos otros. Agentes especiales en la sede del FBI eligen a los 10 más buscados por el peligro inmediato que un sospechoso representa para la sociedad, porque el sospechoso no dejará de matar hasta que lo atrapen. La noticia de la fuga del asesino trajo consigo una ráfaga de avistamientos, incluido uno de un adolescente de Kentucky. Él le dijo que un hombre le había ofrecido $100 para llevarlo al otro lado del río, a un centro comercial en Cincinnati. Los investigadores se reunieron en el centro comercial para entrevistar a cualquiera que pensara que lo había visto. Descubrieron que el supuesto asesino en serie había comprado ropa nueva y le habían cortado y teñido el pelo. ¿En el tope o algo más suave? Franklin había cambiado su apariencia y aún tenía algo de dinero. Al regresar a Kentucky, los técnicos forenses revisaron el Camaro en busca de pistas.
Tomaron fotos de sus neumáticos, esperando que coincidieran con las huellas encontradas cerca de la escena del crimen en Salt Lake City. Y coincidieron. Para el detective Bell fue un gran avance. Los neumáticos eran una especie de prototipo nuevo que solo se vendió al este de Mississippi. Así que para que los neumáticos aparecieran en un terreno en Salt Lake City, tendrían que haber sido comprados en ese momento al este del Mississippi. Eso ubicó a ese auto y a ese hombre en nuestra ciudad. En el laboratorio de balística del FBI en Washington, D.C., los examinadores analizaron las armas que Franklin había dejado en el auto. Esperaban determinar si una de las armas era el arma homicida. Tenía 2 rifles y 2 revólveres. El FBI pudo comparar la balística de estas armas con las balas que se recuperaron de los cuerpos de las víctimas, pero no coincidieron. El FBI también buscó en su base de datos posibles registros criminales y órdenes de arresto pendientes para Joseph Paul Franklin. Descubrieron que Franklin había cambiado su nombre legalmente. Tengo más información. ¿Qué averiguaste? Su nombre de nacimiento era James Clayton Vaughn. La información permitió a los investigadores profundizar mucho más en su pasado. Sí. Joseph Paul Franklin, un presunto asesino en serie de hombres afroamericanos, había escapado de la policía en Kentucky y seguía huyendo. El FBI había determinado que él ya había cambiado su nombre por James Clayton Vaughn. No sé si se puede añadir algo más. Agentes y detectives locales rastrearon su historia hasta su ciudad natal en Beardtown, Alabama. Hablaron con personas que lo conocieron. Para el detective de Cincinnati, Mike O'Brien, una imagen más clara del fugitivo comenzó a surgir. Beardtown es descrita como una ciudad donde en esencia un lado de la calle es negro y el otro lado es blanco. Por lo tanto, hubo mucha tensión racial en su educación. Hubo muchos problemas entre blancos y negros en esa área. Su madre tenía parientes que habían estado en la Segunda Guerra Mundial del lado de Alemania nazi. Franklin en un momento había dicho que había leído a Mein Kampf y había quedado muy impresionado con ese libro. Joseph Paul Franklin había escogido su nuevo nombre para honrar a uno de sus héroes, el jefe de propaganda de Hitler, Paul Joseph Goebbels. Este fue el día... El FBI rastreó sus movimientos durante el año anterior y descubrió que coincidían con varios robos bancarios sin resolver. Es él. Sí, es él. Los agentes también encontraron que 2 años antes había enviado una carta amenazando con matar al presidente Jimmy Carter debido a sus opiniones pro derechos civiles. Dedicaré mi presidencia. El presidente estaba haciendo campaña en el sur donde Franklin había sido visto por última vez. La elección estaba a solo unas semanas de distancia. Si Franklin iba a cumplir su amenaza sería pronto. El detective Bell recuerda que el FBI y el servicio secreto entraron en acción. Decidieron que Joseph Paul Franklin, también James Clayton Vaughn, en definitiva era una amenaza para el presidente Carter, ya que había escrito diciendo que le gustaría matarlo, así que expusieron fotos de Joseph Paul Franklin en cada ciudad que el presidente iba a visitar. El FBI tenía que atrapar a Franklin antes de que Franklin se acercara al presidente. Al poder contactar a sus amigos, logramos determinar que durante esta etapa de su vida estaba vendiendo plasma sanguíneo para obtener dinero y vivir. Como resultado de eso, al instante enviamos boletines a todos los centros de plasma sanguíneo al sureste de Estados Unidos. Las clínicas de todo el sur recibieron sobres del FBI con información sobre el asesino, ahora sospechoso de asesinato en al menos 7 estados. Señorita Jackson, ¿está bien? Me siento muy mareada. De acuerdo, recuéstese por un minuto. En solo unos minutos usted verá que... El 28 de octubre, Franklin entró en una clínica del área de Tampa para vender su plasma. Sí, estoy un El poco... enfermero que lo estaba esperando reconoció los tatuajes del sobre enviado por el FBI, la muerte y el águila norteamericana. ¿Es la primera vez que donas sangre? Oh, santo cielo, estoy tan mareada. Sí. Franklin pensó que para un hombre que huía, vender su sangre era algo más seguro que robar. Va a estar bien. Yo lo hago siempre. Él estaba equivocado.
El enfermero llamó al número que el FBI había dado. Muy bien, de acuerdo. Sí, lo mantendré ocupado. Los agentes federales rodearon la clínica y lograron arrestar a Franklin. Esta vez no se cometerían errores. Usted tiene derecho. El asesino se entregó en silencio, sin resistir. Franklin fue llevado a Salt Lake City para ser juzgado por los asesinatos de Ted Fields y David Martin. ¿Puedo beber algo? Pero el detective Bell de pronto encontró todo el caso de homicidios bajo riesgo. El fiscal del condado no consideró que tuviéramos un caso muy sólido en lo que a él concernía. Toda la evidencia era solo circunstancial y no estaba dispuesto a ir a la corte solo por un caso puramente circunstancial. Pero el gobierno federal, a través del FBI, esta vez decidió intervenir ya que sentían que tenían un caso muy fuerte y sólido en su contra, basándose en sus violaciones a los derechos civiles. Una condena por los derechos civiles tenía sus propios obstáculos. Los fiscales tendrían que demostrar no solo que él había cometido los homicidios en Utah, sino que estaba motivado por el odio racial. El FBI tenía el presunto asesino en serie Joseph Paul Franklin en Salt Lake City, mientras los fiscales federales construían un caso para demostrar que sus asesinatos tenían motivos raciales. Los agentes federales entrevistaron de nuevo a sus amigos, familiares y a dos ex-esposas para tener una idea más clara de las creencias raciales de Franklin. El agente Jensen envió a su equipo a la ciudad natal de Franklin, Burton, Alabama. Decidimos ir y entrevistar a personas que lo conocían y pudimos construir una historia sobre él, si se quiere, de cómo era él, el hecho de que había sido asociado con el Ku Klux Klan, que había estado asociado con el partido nazi estadounidense, y el hecho de que había sido arrestado varias veces por conducta desordenada y en algunos casos por posesión de un arma. Los fiscales persuadieron a testigos que podrían declarar sobre el paradero de Franklin y sus opiniones racistas. En un motel, un gerente accedió a hablar en el juicio sobre su encuentro con Franklin. La policía había ubicado un motel donde se había quedado antes de que ocurriera el tiroteo. Y él se registró en la oficina y luego fue a la habitación. Tiró de las mantas y encontró un cabello negro en la cama. Esto lo molestó mucho. Se puso furioso, fue a la oficina, exclamó y gritó e hizo una serie de declaraciones raciales contra la gente negra. A donde quiera que iban, los investigadores encontraban testigos que recordaban el auto de Franklin. El fiscal federal adjunto, Steve Snarr, recuerda que el Camaro de Franklin resultó crucial para su caso. El auto que el señor Franklin conducía era único, tenía un color único. Tenía bandas rojas que eran del tipo de rayas personalizadas. También tenía características interiores únicas y neumáticos no estándar, y otras que no fueron percibidas por los testigos que vieron el auto en el área de Salt Lake. Y él... El equipo de investigación también entrevistó a dos mujeres jóvenes que se habían subido al Camaro de Franklin. Sí, él estaba muy desaliñado. Encontramos dos mujeres, una de ellas llamada Sandra y otra llamada Rhonda, que dijeron que entre las 4:30 y 5:15, el día del asesinato, estaban haciendo autostop a un par de cuadras del parque. Este hombre del Camaro las recogió. Tenían que llegar al banco del centro para depositar su cheque antes de que cerrara a las 5. Cuando subieron al auto, Franklin les preguntó si había gente negra en el parque. Una de las jóvenes que estaba saliendo con un hombre negro dijo que sí. Antes de dejarlas, les entregó tarjetas impresas que decían «Quítate la ropa». Bell envió las tarjetas al laboratorio del FBI. Los técnicos forenses pudieron conectarlas de manera concluyente con tarjetas similares encontradas en la guantera del Camaro de Franklin. La hora de la historia de las mujeres también fue determinante. Además, lo vieron de nuevo esa noche, a 1 cuadra y media del parque, a las 8:30. Poco a poco pudimos ubicarlo en el parque a la misma hora que las víctimas. En la cárcel del condado de Salt Lake City, Franklin estaba en una celda de doble seguridad, ya que antes había escapado de la custodia policial.
Mientras estuvo allí, se hizo amigo de Robert Herrera, un recluso que cumplía condena por robo. Herrera había sido castigado hacía poco por pelear con un recluso negro. Aunque la pelea no tuvo motivaciones raciales, Franklin asumió que Herrera sentía el mismo odio contra los afroamericanos. Él vio a Herrera como un confidente. Ahora tienes que ayudarme. El agente Jensen recuerda la importancia de esa relación. Quiero que me ayudes. Le dijo a él, le confesó a Herrera que había disparado a los 2 corredores en Salt Lake City y también confesó haber cometido un homicidio en la ciudad de Oklahoma. Herrera solicitó una reunión con el FBI y los investigadores del lugar. Tenía una propuesta que hacerles. ¿Cómo va todo? Herrera se convertiría en un testigo federal contra Franklin si el Estado le garantizaba una liberación temprana. Franklin le dijo a Herrera por qué disparó a las parejas en Liberty Park. Dijo que creía que las personas de diferentes razas nunca deberían mezclarse. Cuando Franklin vio a los hombres negros que caminaban con chicas blancas en el parque, sintió que debían morir. Me alegra que pudieran lograrlo. Los investigadores no estaban muy convencidos de confiar en Herrera. La confesión de un detenido no aseguraba un juicio exitoso. Espera, tenemos solo un teléfono, 2 personas. Tenemos que hablar, tenemos que coordinarnos aquí también. Cuando los investigadores solicitaron más información, Herrera les contó sobre el paradero de Franklin luego de los asesinatos en Salt Lake City. Bien, puedo decirles lo que hizo después de los disparos. Él hizo los disparos, se fue de aquí, fue a una ciudad al norte de Salt Lake City, Ogden. Tomó la autopista a través de Nevada, a través de la montaña Winnemucca Battle en Reno, y en San Francisco vendió el rifle que mató a los jóvenes en un mercado de pulgas, fuera del área de la bahía. Agentes e investigadores locales necesitaban confirmar la historia de Herrera. Si lograban encontrar el rifle que Franklin había usado en Liberty Park, los investigadores tendrían la pieza que les faltaba. Es un verdadero racista. El detective Bell envió a su equipo al mercado de pulgas a las afueras de San Francisco. Entrevistaron a traficantes de armas y otros testigos. Recorrieron todo el mercado de las pulgas y encontraron testigos que recordaron a Joseph Paul Franklin y recordaron que estaba vendiendo armas, pero nunca pudieron encontrar el arma. Incluso sin el arma, la historia de Herrera fue confirmada. Los movimientos de Franklin después de los asesinatos serían críticos para el juicio. Bien, esta información era excelente porque nunca habíamos podido, ni el FBI había podido ser capaz de averiguar a dónde había ido el señor Franklin después de los asesinatos. Después de que los agentes corroboraron su historia, volvieron a encontrarse con Herrera. Él les dijo a los investigadores sobre otros crímenes que Franklin le confesó. Franklin admitió haberle disparado al editor de Hustler, Larry Flint, dejándolo paralítico en 1977. Por retratar a hombres negros con mujeres blancas en su revista. Franklin también le contó que le disparó a Vernon Jordan, el presidente de la Liga Nacional Urbana, en mayo de 1980. Los fiscales sintieron que tenían material suficiente para llevar a juicio este caso contra los derechos civiles. Por lo tanto, la acusación fue un proceso complejo que involucró a 65 testigos y alrededor de 100 pruebas diferentes. Sin embargo, logramos agilizar el caso y mover las cosas al contar nuestra historia y recrear las acciones y las cosas que ocurrieron, y el juicio duró 5 días y medio hasta el final. El jurado deliberó solo 5 horas y halló a Joseph Paul Franklin culpable de violaciones federales a los derechos civiles. El juez lo sentenció a 2 cadenas perpetuas. Franklin estaba furioso porque iría a prisión por el resto de su vida, pero aún más porque fue un fiscal afroamericano quien lo sentenció. No voy a tolerar esto. Furioso, Franklin saltó de su silla y arrojó agua sobre el abogado. Fue sometido rápidamente por los mariscales y sacado de la sala. En un interrogatorio después de su sentencia, Franklin al final admitió ante los investigadores lo que motivó los asesinatos en Utah y en todo el país. Podría haber matado a cualquiera. Se declaró a sí mismo como racista y que tenía un plan para asesinar a tantos negros como pudiera.
Este era su propósito. Después del exitoso juicio federal, el fiscal del condado de Salt Lake sintió que podía ganar un caso de homicidio contra Franklin. Este fue escoltado al juzgado donde pasó los últimos 2 meses durante el juicio federal. Durante un receso lo dejaron desatendido en una sala de espera. Antes de que el oficial de la corte regresara, se liberó y arrancó la puerta de sus goznes. Franklin había escapado. Bien, sabemos que había escapado de la celda de detención, pero cuando los carceleros fueron a traerlo de vuelta a la corte antes de que llegara el jurado, él no estaba en la sala de espera. ¡Jeff! Parecía que Joseph Paul Franklin estaba libre una vez más para continuar su camino de terror. El ascensor era su única salida y solo funcionaba con la llave de un guardia. Simplemente no sé. Pero el alguacil encontró el panel de control desmantelado. Franklin lo había conectado usando solo una moneda de 10 centavos y un clip. Pudo sacar el cajetín del ascensor para prisioneros y conectar los cables y llamar al ascensor hasta ese piso y luego desapareció. La policía cerró las calles mientras los carceleros registraban el juzgado en busca del fugitivo. Los demás de inmediato dimos una alerta en toda la zona de que este hombre había escapado y trajimos a todos los oficiales disponibles que estaban recorriendo el área del centro de la ciudad. Al mismo tiempo, el carcelero pensó que Franklin tal vez notó que el panel arriba del ascensor se había aflojado, así que subió al techo y notó algunas huellas en el polvo y pensó que quizá de alguna forma él aún estaba en el edificio. Entonces comenzó a arrastrarse por todo el conducto de aire en el juzgado. Y lo encontró. ¡No trates de escapar! Pero Franklin se escabulló como una rata en la red de conductos, siempre fuera de su alcance. ¡Por el otro extremo! Lo tengo. Pero cuando Franklin llegó al final del ducto, otro guardia lo estaba esperando. Aquí tengo tus esposas. ¿Las ves? Muy bien. Lo regresaron a custodia en 1 hora. Así es, muy bien. Sáquenlo de aquí. Lo limpiamos, le peinamos y lo trajimos de nuevo. Y el jurado salió ganando. Les dieron 1 hora extra para almorzar. Durante los siguientes 17 años en prisión, Franklin confesó 16 asesinatos en 8 estados. En todo ese tiempo nunca admitió el doble homicidio en Cincinnati. El detective Mike O'Brien nunca se dio por vencido. Continuó construyendo su caso esperando convencer a Franklin de que confesara los asesinatos de Cincinnati. El éxito de O'Brien llegó cuando pudo convencer a Franklin de entrevistarse con Melissa Powers, una asistente del fiscal del distrito de Cincinnati. En el momento en que el señor Franklin entró a la habitación, se sentó y la señorita Powers se presentó y le dijo quién era y por qué estaba allí. Él dijo, ¿sabes qué lo hice? Maté a esos 2 niños en Cincinnati. De inmediato al sentarse. Eso era lo que yo había intentado que hiciera durante unos 17 años. Lo hizo en cuestión de unos 30 segundos. En 1998, Franklin recibió 2 cadenas perpetuas más por los asesinatos de Cincinnati. En Missouri fue condenado a muerte por otros 2. Franklin nunca tendría otra oportunidad de escapar. El detective Don Bell quedó marcado por el impacto de la violencia de Franklin. No entiendo este tipo de asesino, que tan solo elige a un completo extraño y debido a su raza o con quién estaban paseando o hablando, siente que es necesario matarlo. Es una de esas pocas personas para las que no tengo ninguna explicación en absoluto y aún me cuesta mucho entenderlo. Para las familias de las víctimas de Franklin, la paz finalmente había llegado. Franklin nunca volvería a ser libre para matar de nuevo.